Vamos a irnos brevemente, pero así rapidísimo, porque juega Argentina, no mentiras. Vamos a irnos rapidísimo a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Lucas está en la L, es del tercer evangelio. Lucas capítulo 7. Desde el versículo 11 hasta el versículo 17, y dice así la palabra del Señor. Aconteció después que él, o sea Jesucristo, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Eterno eres tú, Padre bueno, tú eres santo, tú eres santo. Y así como hiciste milagro en ese tiempo en la tierra de Naín, sé que así harás milagro el día de hoy. Sé que así harás milagro hoy día, Padre, tocando el corazón de alguien que se encuentra acá o de alguno que verá la transmisión después. Hoy, Padre Santo, yo estoy seguro de que tú eres del mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que como hiciste milagros en la tierra de Naín, lo harás aquí en la iglesia Palabra Viva. Lo harás en la casa de tus hijos, lo harás en el Ecuador, lo harás en cada lugar de la tierra que busque tu nombre. Por donde tú pases hay milagros, hay prodigios. En el nombre de Jesús, bendito seas por siempre. Amén. Amén. Esto, denle un aplauso al Señor. Y vénganse todos para adelante. Vengan todos para adelante. Vengan, 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 vengan. Ahí hay un lugar. Vengan, vengan. Ustedes ya no están bien atrás. Gladysita, Glorita, vengan. Martita, Adrianita, Tati. Vengan, vengan. La Martita no me dejó orar por Argentina. Que ir. Iba a pedir que se enferme todo el equipo de Francia. Les aseguro que si me gustaría a mí el fútbol, lo hubiéramos cambiado de horario. No me gusta. Bueno, el día de hoy la charla se llama Dios aún se compadece de ti. Vemos aquí una situación interesante. Un entierro. Hoy en la mañana falleció el papá de la hermana Carlita Mena, la esposa de Juanjo. Falleció a las 7:21 de la mañana. Mandé el mensaje en el chat y agradezco a todos aquellos que oraron por él en la madrugada, porque a las que eran 5 de la mañana que me llamaron para decir que estaba ya para el quirófano, pues yo puse el mensaje y muchos respondieron casi que inmediatamente. Y asimismo, cuando vino la noticia del fallecimiento, muchos respondieron casi que inmediatamente. Oramos por la paz de Carlita, la paz de su familia, la paz de Juanjo. Que el Señor haga su voluntad, se pidió. Eso pedimos de la mañana, que se haga la voluntad de Dios. Pero es que la voluntad de Dios a ratos es como complicada. La voluntad del Señor es como difícil. Yo quisiera que mi papá esté aquí, no lo niego. Papá ya lleva 17 años allá arriba con el Señor. Y me encantaría que estuviera aquí, me encantaría, pero no se puede. Sé que mi mamá algún rato va a colgar los tenis, para decirlo de una forma suave, y partirá con el Señor pronto. Mamá ya está grande, así que eso va a pasar y la voy a extrañar.
Sé que de los que estamos aquí nos despediremos de algunos algún día, pero la esperanza queda de que estaremos juntos nuevamente en el cielo, de que nos vamos a encontrar con el Señor Jesús en el paraíso, de que cuando llegue el juicio del trono blanco nosotros vamos a ser de las ovejas de la derecha, que el Señor nos va a decir: vengan amados de mi Padre al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y esa esperanza me queda. Y me queda no como una mentira, no como un anhelo, no como un sueño, sino una seguridad. Yo estoy más que seguro que le voy a ver a mi viejo allá arriba. Y no va a estar viejo, va a estar joven. Y capaz que me reconoce. Y juntos tendremos una cena. Y los que estamos acá también nos vamos a encontrar. Y vamos a disfrutar ya no de esto, sino que la palabra dice que en la Nueva Jerusalén ya no hay templo, porque Dios llena todo. O sea, Dios está completo, de manera que lo adoraremos en todo lado. Y bueno, de ahí lo que el Señor nos encomienda hacer, ya veremos, ¿no? De esa parte no se sabe mucho. Hay cositas por ahí que uno se imagina, pero queda en eso, en imaginación. Lo que sí es seguro es que en el cielo vamos a estar con Él y que ahí no hay llanto y que ahí no hay muerte, ahí no hay hambre, ahí no hay sufrimiento. En el Evangelio de Lucas, de hecho, el Evangelio de Lucas, ustedes se habrán dado cuenta, creo yo que es el Evangelio que más me gusta. Lucas describe bonito, Lucas detalla cosas de forma muy precisa. Y las bienaventuranzas que también están detalladas en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas son como más fuertecitas. No lo busquen, búsquenlo en la casa, apúntenlo, por favor. Está en Lucas capítulo 6, en el versículo 20 hasta el 26. Y habla de las bienaventuranzas de una forma interesante. Miren esto o escuchen esto. Dice acá, cuando lo encuentre, vamos, dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Eso ahí veo mejor. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En Mateo dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Pero acá es como más mío, ¿no? Como más Mauricio. Bienaventurados los que lloran hoy, porque reirán, porque allá te vas a gozar. No es que vas a ser solamente consolado, porque el consuelo es como ya tranquilo, ya pasó, ya tranquilo, el tiempo va a arreglar todo. Pero en cambio la risa es otra cosa. La risa es esa felicidad que ya no se puede contener adentro y usted se ríe y a carcajadas. A veces sí uno que llora de la risa. Martita Cecilia, cuando le hago alguna broma o algún chiste y le da gracia, le duele la barriga de la risa, se hace bolita ahí y se ríe. Eso es una bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran aquí y ahora, porque allá arriba vamos a reír. Bienaventurados los que aquí tienen hambre, porque allá arriba serán saciados. La parte triste es desde el versículo 24 para abajo, porque son los ayes. Y dice: ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hablaban sus padres de los falsos profetas. Quiere decir que si hablan mal de usted, quiere decir que si le critican por la iglesia a la que va, por la Biblia que lee, por la forma en la que ora, fresco, alégrese, porque así hablaban hablaban mal también de los profetas, hablaban mal de los primeros cristianos, hablaban mal del Señor Jesús. Más bien preocúpese, como le dije alguna vez hace ya varios años, preocúpate si todo mundo habla bien de ti, si todo mundo te admira, si te dice: no, tú eres un chévere, tú eres un pleno, tú eres una buena onda, donde tú estás, todo está bien. Si siempre la gente habla así de ti bien, preocúpate, porque quiere decir que el diablo también está contento contigo. Si no tienes ningún solo problema, no tienes ni una deuda, no tienes ni una enfermedad, no te duele nada, no te has enojado con nadie, no se te mueve nada en la casa, todo es alegría, todo es prosperidad, color de rosa, la comida que te gusta, la ropa que te gusta, todo está hermoso.
Preocúpate. El diablo está contento contigo. Pero si tienes algún problema, algún obstáculo, algo se te complica lograrlo, alégrate. Dios está de tu lado. Porque el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Quiere decir que si eres cristiano y estás en el mundo y tienes aflicción, eres cristiano. Pero si estás en el mundo y no tienes aflicción, significa que eres del mundo. ¿Sí me explico? Porque el cristiano no encaja en el mundo. El Hijo de Dios no encaja en el mundo. Les voy a comentar. A mí me encantan las fiestas de Quito. Siempre me gustaron. El 40, tomarnos una canela en la casa. Y me encantaba el 40 porque jugaba con mi papá y ganábamos. ¿Cierto? Claro que el que jugaba bien era él. Yo botaba cartas y papá lograba ganar. Eh, y me encantaba. Pero luego, ya siendo cristiano, pregúnteme, ¿cuándo fue la última vez que me tomé un canelazo? ¿O cuándo me subí una chiva? Ya ni me acuerdo. Porque el cristiano no encaja en eso. No es que uno sea odioso, no encajas, no te llama la atención. Te invitan tus amigos, tus compañeros, a los que amas mucho. Te invitan un sábado para salir a tomarse unos tragos y tú no vas. Y no vas porque no es que es pecado, las obras de la carne. No, no, no es por eso. Es porque no encajas, no calzas. Es como querer conectar un tomacorriente de tres patitas, o sea, un enchufe de tres patitas en un tomacorriente de dos. Tienes que romperle una para que entre. Para nosotros no nos pueden romper. Somos hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, no calzas. El momento en que te invitan a pecar, no calzas. El momento en que tú vives en una condición mundana, en una condición de carnalidad, te sientes hasta mal. No, no lo disfrutas. A eso se refiere con que los que ríen acá. Hay unos que ríen en este lugar, ríen en este mundo por los placeres de la vida, por las cosas que da el dinero, por las cosas que da la fama, por las cosas que da el poder. Y se ríen y dan testimonio, ¿no es cierto? Aleluya, todo me va bien. Y el Señor dice, ay de ellos. ¿Por qué es ay? Porque esa riqueza, esa alegría es falsa. Y no es falsa porque estén mintiendo, es falsa porque no está fundamentada en la verdad de Cristo. Está fundada en principios del mundo. Los que hablaban de éxito constante y permanente, del exitismo que se llama, no eran exactamente hombres cristianos, eran hombres y mujeres que manejaban metafísica, que no es del Señor. Hombres y mujeres que hablan acerca del poder de la mente sobre la materia, que no es del Señor. Ellos son los que hablaban de ese tipo de cosas. Nosotros los cristianos, en cambio, sabemos que la verdad es Cristo. Él dijo que Él es la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces el gozo viene en Él. Pero resulta que cuando tú te haces cristiano, seguidor de Cristo, cumplidor de los preceptos de Jesús, que hablas las palabras que Jesús habló, que te mueves conforme Jesús se movió, la gente no te quiere. Eres odioso, eres raro. ¿Qué va? Qué feo, tú nunca tomas, tú nunca bailas, ya no te pones minifalda, ya no te dejas abrazar tanto. ¿Qué te pasa? Dicen las gentes del mundo. Ay, qué aburrida que eres. Si solo vamos a bailar y nos vamos a tomar unos traguitos, unas micheladas. Ay, qué aburrido que eres. Si es fiestas de Quito, es Navidad, hay que gozarse. Una canita al aire, una vez al año no hace daño y bueno, tantas otras cosas, ¿no? Son cosas que se basan en el mundo. Hay gente que te dice que una forma de constatar que Dios está de tu lado es porque te vaya bien. Que como tienes dinero, como tienes un buen trabajo, como tu casa tiene un gran espacio y tienes cosas bonitas en casa, entonces tú estás en el camino del Señor. Y no es cierto. Porque los hombres más grandes de la Biblia son los apóstoles, que predicaron el evangelio que tenemos hasta hoy. Esos manes murieron, los mataron a todos.
para que tú puedas escuchar esta palabra hoy. Y no recuerdo que se tenga en registros históricos el palacio de Pablo. No hay registros históricos de las haciendas de Pedro. No hay registros históricos acerca de las posesiones y el palacio de María. No hay registros históricos del gobierno que tuvieron los apóstoles en los reinos de la antigüedad. No hay nada de eso. Fueron hombres y fueron mujeres que predicaron en la calle y vivieron conforme Cristo. Algunos de esos no predicaron, solamente vivieron como Cristo. Esos son los cristianos que los botaban al Coliseo romano. Eso es cuando se refiere los que lloran aquí, porque allá vas a reír. Porque tampoco es que llegaban al Coliseo romano, ¡ja, ja, ja! Nos van a matar los leones, qué bacán. Yo siempre quise que un león me comiera, uf. No, no llegaban así, llegaban llorando, lamentándose de que iban a pasarla mal. Y mientras se tomaban de la mano, eso sí hay registros, que los cristianos cantaban, se tomaban de la mano mientras estaban los leones ya por comerlos, y ellos se cogían de la mano y cantaban algún himno, o gritaban el Padre Nuestro. Y entonces ellos morían así, con lágrimas. Pero dice la palabra que el que siembra con lágrimas, segará con gozo. El fruto es el gozo, el fruto. ¿Por qué digo todo esto? Porque Jesús se asoma a esta mujer en la ciudad de Naín. Por cierto, esta historia solamente está en el Evangelio de Lucas. Se asoma a la ciudad de Naín justo cuando hay un traslado para un entierro. Y ustedes saben que el Señor no es que hay coincidencia, un velorio. No, no es así. Él llegó en el momento en que tenía que llegar. Y esta parte me conmueve mucho. Escuchémosla de nuevo. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Por ahí alguien diría, qué mala pata de la señora, tras cuernos palos, una mala racha. Encima de que queda viuda, se le muere el único hijo. Por cierto, en esa época, en el contexto social de esa época, eso sí era muy malo. Porque ahora mismo, si alguna mujer que tiene algún tipo de propiedad se queda viuda y sus hijos se mueren, ella sigue siendo dueña de lo que tiene y va a ser dueña de eso siempre. Pero en ese tiempo, si una mujer quedaba desamparada, o sea, quedaba sin hijo y quedaba sin marido, esas tierras ya no eran de ella. Tenía que esperar que alguien redimiera. Y era hijo único, o sea que no había quien redima. No había quien redima. La historia de Ruth, en el libro de Ruth les va a explicar muy bien esto. Léanlo en casa. Ella no tenía, Noemí no tenía quien redima y tuvo que esperar que Ruth se casara con Booz para que él redimiera. Si no, perdían todo. Esta mujer se encontraba en esa situación. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice ahí? Léanle ustedes. El Señor se compadeció de ella. Me busqué en el diccionario qué significa compadecerse para no decir nada sin sentido. Compadecerse significa sentir tristeza profunda al ver a alguien padecer algún dolor o sufrimiento y tener un deseo también profundo de aliviar ese dolor y sufrimiento. O sea, compadecerse es, uy, chicas, mi hijo, qué pena, ven, yo te ayudo. ¿Por qué estás llorando? Te veo mal, quiero ayudarte. ¿Qué necesitas? Eso es compadecerse. Compadecerse no es decir, chuta, qué pena, bueno, ya le de pasar. Eso no es compadecerse, eso es tener pena. Compadecerse es sentir tristeza propia y luego querer ayudar. Si me copian. Y Jesús mira a esta mujer en ese dolor. Las mamitas es fácil que se hagan la idea de esto. Imagínese usted que se queda viuda, no se alegre, que se queda viuda y encima de eso se le mueren los hijos. Sí, porque algunas dicen viuda, gloria a Dios, dicen algunas. No, mentira, no lo dicen.
Imagínese que se queda en esa situación. ¿Cómo sería el dolor que tiene dentro? Ustedes han estado en los velorios y han visto a la gente sufrir. Y ustedes saben cómo es el llanto. No es la lagrimita y bu, bu, bu. Es un llanto que no pueden ya ni hablar. Y se desvanece la mente. Ya ni siquiera escucha, ya ni siquiera ve, ya ni siquiera piensa. Hacen locuras algunas personas. Alguien una vez en un velorio se levantó para traerle comida al que ya estaba muerto, porque la mente se le corrió la teja por el dolor. Hay gente que el momento del entierro se lanzan al hueco porque les duele. Yo no pienso que sea teatro. Algunas veces me queda hasta mal, pero no creo que sea siempre teatro. Yo lo que sé es que es dolor de la gente. Es una angustia profunda que sientes cuando has perdido algo que amas. Y ahora imagínense a esta mujer, se le muere el único hijo y no tiene marido. Y Jesús se acerca y le dice, cuando se compadece, le dice, no llores. Yo me imagino que la expresión del Señor Jesús debe haber sido, tranquila, yo te ayudo. Muchachos, paren un rato. Se detienen, bajan el féretro y el Señor le habla al chico y le dice, levántate. El muchacho se levanta y empieza a hablar, resucita. Y la mujer tiene gran gozo. Hay una alegría grandísima porque ella tiene ahora de vuelta al ser amado que había muerto hace un instante. Ella llevaba muerto un tiempo porque ya los van a enterrar y la tradición judía es enterrarlo al cuarto día, o sea, 3 días de velatorio y al cuarto lo entierran. Y ahí lo ve al muchacho vivo y la madre se alegra, se acerca y empieza a pasar la vida con él. Lo interesante es lo que pasa después, versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y ahora va la explicación de todo. Cuando el Señor Jesús da la promesa de que en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Cuando el Señor nos muestra este tipo de escenarios en los cuales hay muerte y luego un milagro por su presencia, cuando el Señor nos muestra en todo el Antiguo Testamento guerras, por cierto, en las guerras la gente muere, y no es que Israel ganaba siempre por goleada, ¿no? No es que Israel ganaba 5-0, Israel ganaba 5-4, para ponerlo en términos de fútbol, 5-4, 5 goles contra 4. Israel ganaba en ciertas guerras, ganó en los tiempos suplementarios, en otras guerras ganó en los penales, para poner, insisto, en términos de fútbol. ¿Por qué lo digo? Porque había guerras que se extendían. Y Josué oró para que se detenga el sol y se detenga la luna y tener un poco más de tiempo para poder ganar. Y cuando Israel cruza el Mar Rojo, no es que estaban ganando por goleada. Fue en el momento así preciso, con las uñas, diríamos nosotros, logran cruzar el mar y el mar se cierra sobre los egipcios. Milagro, por supuesto. Prodigio de Dios, claro que sí. Pero siempre hubo guerra y en las guerras la gente muere. Así que Israel no es que salían 100,000 y volvían 100,000. Había guerras en las que salían 100,000 y regresaban 30, 40,000. Y el resto murió, pero ganaron. Dios dio la victoria, por supuesto, pero hubo bajas. ¿Sí me copian? ¿Y eso por qué les digo? Porque en las guerras que tú tienes va a haber bajas. La palabra del Señor, el Antiguo Testamento, se sigue cumpliendo en tu vida. Tú tienes guerras todavía, tienes peleas que pelear con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, tus hermanos, con el trabajo, con las deudas que se tiene a veces todavía. Tienes peleas que pelear, tienes batallas de las que enfrentarte. Hay enfermedades que tendrás que padecerlas y tendrás que vencer en eso. Hay situaciones complicadas de la familia que tú tendrás que vivirlas. No quieres vivirlas, ni siquiera las buscaste, pero te toca pasarlas. ¿O ustedes creen que la gente que vive en Croacia
pidió guerra el pueblo. No, pero ahora tienen que pelearla. Y si el Perú invade como invadía hace tiempo, ahora nos llevamos bien, ¿no? Pero antes nos odiábamos cuando cantamos Paquisha, Historia y Leyenda. En esos tiempos hubo guerra, la buscamos, los soldados la buscaron, los conscriptos decían, vamos a matar gente. No, pero les tocaba ir. Así a veces te toca a ti. Tú no pediste la enfermedad, pero llegó. Tú no pediste que tal persona muriera, pero murió. Tú no pediste tener un problema económico, pero tuviste. El día de mañana al gobierno se le corre la teja y cambia el dólar por el franco, que ya ni hay. Y marchamos. Tú no lo pediste, pero son cosas que se dan. ¿Ustedes creen que los cristianos primeros decían, Señor, te pedimos que nos mandes leones, que nos maten, que nos quemen en la ciudad, nos pongan como antorchas, Padre, para darte la gloria a ti, Señor? Que nos boten aceite hirviendo y que moramos fritos como cachito. ¿Ustedes creen que hacía eso? ¿Ustedes se imaginan a un cristiano diciendo, Señor, siempre he querido morir eh, atorado, o sea, corneado por un toro? Es un mal chiste mío. Nunca hicieron eso, pero les tocaba. Imaginen esta escena. Grecia, Grecia, años 60 después de Cristo. Los griegos de ahí lo más de bien, en el Areópago. Eso está en Hechos capítulo 17 para que lo quieran buscar. En el Areópago de Grecia, de Atenas, los griegos de ahí adorando a sus imágenes. En eso llega Pablo y se para junto al altar al Dios desconocido. Varones, hermanos, ustedes adoran a este Dios desconocido, pero yo vengo a decirles quién es. Este es Jesucristo, el Rey, que ha muerto por ustedes y que ha pasado por alto la ignorancia, pero que ahora les llama al arrepentimiento. Y dice la Escritura que como Pablo habló de forma inteligente, les habló a los griegos, citando a los poetas griegos, o sea, citando a Platón y a los demás. Cuando Pablo empieza a hacer eso, los griegos le ponen atención, porque no estaba hablando un man chimbo, estaba hablando un tipo intelectual. Y le prestan atención. Y Pablo habla todo eso, pero dice, ya hacia el final, dice la palabra, que Pablo les dice, este mismo resucitó y así mismo resucitaremos los que en él creemos. Y entonces los griegos dijeron, resucitar, no, no, bien ibas, Pablito, bien ibas, la verdad, casi, casi hasta me convences. No, y se alejaron. Pero dice la palabra que hubo unos pocos que se quedaron. Unos pocos griegos se quedaron a escuchar. Imaginemos que se va la multitud y se quedan ustedes. Y le preguntan, don Pablo, ¿cómo es que es esto? ¿Cómo es que llego a la salvación? ¿Cómo es que logro que Jesús me ame? ¿Cómo es eso? Y entonces el Señor, el apóstol Pablo les instruye. Y ellos formaron una iglesia. Esas son las iglesias de Filipo, de Efeso, pues. Estos son los corintos, griegos que estaban ahí en Atenas y se devolvieron a sus ciudades con una idea clavada en la cabeza, que Jesucristo es el Salvador. Y se devuelven, y me imagino llegando a la casa y saludando a la mujer, y la mujer ahí diciendo, ¿qué dice? Dice shawarmas. Y otro, sí, sí, espérate, mira, flaca, porque eran flacas. Flaca, sí, no, nunca han visto una estatua griega gordita. Flaca, vengo de Atenas y estaba un man, un judío, pero también romano, pintero el tipo. Eh, y nos habló de un Jesús, que es el Dios desconocido. ¿Y sabes qué? El hombre estaba hablando de que cuando él vino, salvó a la tierra, salvó al planeta y yo más o menos sacando cálculos, creo que fue cuando hubo ese terremoto y el sol se oscureció, ¿te acuerdas? Yo creo que es cierto. Y la otra, ¿y crees que ese es el Dios verdadero? Yo creo que sí, flaca.
¿Qué hacemos? Verás, le escuché que este Pablo iba a venirse a dar una vuelta por acá, por Corinto. Vamos a buscarle y encontrémosle. Lo encuentran a Pablo y esta es una historia mía, por cierto, ¿no? No vayan a buscar en la Biblia y luego decir, aquí no está eso, aquí no dice flaca. Entonces van, lo buscan y lo encuentran y forman una iglesia. Y suena chévere, ¿no? Se formó una iglesia en Corinto, aleluya. Pero lo que pasa es que las iglesias no eran como esta, que ahora nos reunimos acá y lo peor que puede pasar es que nos perdamos la final de fútbol, que va a ganar Argentina en penales. Es lo peor que nos podría pasar. Pero en ese tiempo, reunirse ya los cristianos ahí, la cosa era diferente. Ya a los griegos también ya les llegó la noticia de que estos cristianos están alborotando el mundo, alborotando la mente de la gente, trayéndole ideas tontas a la cabeza, ideas tontas como respetar a las mujeres, como honrar a los padres, como cuidar a los niños, como no sacrificarles a los hijos a los ídolos, sino que los van a criar en valores y principios. Les están llenando la cabeza de esas ideas. Y ya los cristianos ya no van a los templos a adorar a los dioses falsos, ya no ponen el dinero a la diosa Atena. Y ya no nos podemos hacer ricos vendiendo ídolos. Antes vendíamos ¿cómo es? Las estatuas de Diana, de Seiya, de Shiru y de los otros caballeros del zodiaco. Ahora ya no vendemos nada de eso. Y nos estamos empobreciendo. Hay que matarles a estos tipos. Son una plaga. No sirven. Marco Aurelio, uno de los emperadores conocidos como el hombre, uno de los hombres más sabios, y hay muchos adagios o muchos dichos de Marco Aurelio que nosotros los repetimos muy seguido y se enseñan en las universidades y en los colegios y se pone en las carátulas de los trabajos. Yo a mis estudiantes les pedí que pusieran un pensamiento que les dé valor, pongan al inicio de un trabajo. Y muchos pusieron a Marco Aurelio y yo lo hice adrede. Dije, ¿sí sabías que ese man mandó a matar a los cristianos? No, sí, viejo, y lo está citando. Uy, perdón, ya lo va a borrar. Dije, no, no lo borres, déjalo, está bien, es una buena frase. Solamente es para entender que así funcionan las cosas. Ese tipo mataba a cristianos, mataba a gente como tú, gente que levantaba las manos para adorar a Cristo, los mandó a matar. Él dijo que los cristianos son una plaga. Los comparó a los cristianos con cucarachas, con ratas, con gente despreciable. De hecho decía, el término cristiano no era de nobleza. No era como ahora que nosotros decimos, soy cristianos, ¿qué tal? Y de sangre azul casi, más bien lila. No decía, no era así. El término cristiano era un despectivo. Era como decirle cristianucho, curuchupa, rahuepaja. Eso era ser cristiano. Y Marco Aurelio dice esto. Y entonces en Grecia también se levantaron en contra de los cristianos. Y era un pueblo despreciable. Cuando iban a comprar comida no les vendían. Cuando caminaban por la calle se les notaban que eran cristianos. ¿Saben por qué? Porque normalmente iba el varón delante y la mujer iba detrás. Pero los cristianos iban de la mano. El varón y la mujer iban de la mano conversando. Porque se formó una nueva idea de lo que significa ser cristiano. Y la mujer delante de Cristo es otra cosa. Por eso Pablo dice, porque en el Señor ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni griego ni judío, sino que todos somos lo mismo. No la misma vaina, no, sino que somos lo mismo, tenemos la misma condición. Somos iguales. No es que tú me sirves, yo te sirvo. Y el Señor Jesús es más fuerte, ¿no? Si alguno quiere ser la cabeza, si alguno quiere ser el mayor, sirva al menor. Y el Señor ahí mismo te dice, tú eres la cabeza, varón. ¿Qué te toca? Servir. Ya estuvo fregado. Ahí sí. Pero pastor, ¿por qué dice esto hoy día que es domingo? Te toca servir. ¿A quién? A la esposa, a los hijos. ¿Se dan cuenta las ideas cómo eran? ¿Cómo son? Y entonces esto era complicado.
Esa es la aflicción que en el mundo se tiene. Para recibir allá una bendición grande. Pero esto genera momentos de, momentos de gran angustia. Estas condiciones históricas formaron momentos de gran complicación. Pero para no meternos en la historia, hablemos de las cosas nuestras. Usted se enferma, usted se muere, bueno, no usted, alguien cercano a usted se muere, pierde un trabajo, insisto, se le generó un problema que no buscó y le toca vivir en ese problema y sacarlo adelante y resolverlo. Se le presentan batallas y usted le puede preguntar al Señor, Señor, ¿pero por qué? No, mejor ni pregunte. ¿Para qué va a preguntar? A veces preguntar el por qué no se logra la respuesta. O a veces se recibe una respuesta que no nos gusta, como por ejemplo, Señor, pero ¿por qué me está yendo mal? Y se abren los cielos y sale una voz grande y dice, por tu culpa, porque haces lo que te da la gana. ¿Por qué más va a ser? Señor, dame una respuesta, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué todo el mundo está en mi contra? Y en eso hay una luz potente y se presenta un ángel, abre las 6 alas, se destapa el rostro lleno de ojos, ¿no? Y se escucha esa voz y le dice, por bruto, pues, ¿quién te manda a hacer ese negocio? ¿Por qué le haces caso a la vecina? Bien estabas con tu mujer. ¿Para qué te metes en problemas? Ah, era que hables con tus hijos antes, no ahora que están en líos. Entonces, por eso mejor no pregunte. No pregunte porque no vaya a ser que en efecto pase eso y sería feo. Más bien enfréntese y venza. Haga como dice el personaje Edna Moda de Los Increíbles, cuando le dice a Elastigirl, me encanta esa farsa. Yo le digo siempre eso a Martita, que dice, ¿cómo que qué vas a hacer? ¿Cómo que qué vas a hacer? Levántate, pelea, gana. Y eso yo les digo a ustedes, porque es una frase muy cristiana. Señor, ¿y ahora qué hago en este problema? ¿Cómo que qué haces? Eres hijo de Dios, levántate, pelea, vence. Para eso estás hecho, para pelear. Eres un guerrero, eres una guerrera. Para eso fuiste hecho, para pelear. Y un guerrero no puede estar en la sala de la casa tomando cerveza viendo tele. De pronto un vikingo, pero por un tiempo. Luego de eso tiene que salir a pelear, para eso estás. Los guerreros antiguos tenían un código tan poderoso que se mataban cuando no había guerra. Ustedes saben, ¿no? El código del Bushido de los japoneses. Hacían harakiri, se mataban, hacían seppuku porque no había guerra o porque habían perdido el honor. Eres un guerrero, eres guerrera, Lourdesita. Entonces, ¿qué te toca? Pelear. ¿Hasta cuándo? Hasta la vuelta del Señor, como diría el padre Almeida. ¿Hasta cuándo vas a pelear? Hasta que el Señor te llame. ¿Y cómo se pelea? De rodillas, orando, ayunando, compartiendo con los hermanos, llorando con los que lloran, orando ahora mismo por Carlita y por Juanjo y por su familia, compadeciéndose de ellos, sirviendo a los muchachos que este día viernes nos vamos a ir a la casa hogar María, siempre me olvido, allá, a la casa María, al orfanato con estos muchachos. Son 22 muchachos. Todos ellos son huérfanos y tienen cierto problema. Yendo donde ellos, media hora, 2 horas, tal vez toda la mañana, yo qué sé, sirviéndoles un poco. Para eso estás hecho. Para eso estás hecho. De que para que cuando te venga un problema no te eches a llorar, sino que te eches a pelear. Pero llora un poquito, sí, claro. Llora un poquito, está bien. Llora una media hora, 2 días, 3 días, tal vez un mes ya. Pero después de eso levántate, toma las armas y pelea. Haz duelo por un tiempo, pero luego pelea. No pelees con tu mujer a gritos ni a golpes, por favor, no es de ese tipo de pelea. Las peleas con la pareja son de rodillas, delante de Dios, no delante de...
perdóname, mi amor. No es esa. Sino es delante del Señor, peleando, orando, hasta que el enemigo muera. No el marido, sino el diablo. No los hijos, sino el diablo. No la mujer, sino el diablo. No la suegra, sino el diablo. Siempre quiero hacer chistes de suegros, no puedo, siempre viene. Estás hecho para eso, para pelear. No estás hecha para hacerte como se hace el mundo, como hacen las otras personas de la calle que, que hacen locuras y buscan fama, que buscan dinero, que buscan reconocimiento. No estás para eso. Estás hecha y hecho para pelear. Y en esa pelea, Dios te va a dar fama, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar posición. Por supuesto, es evidente, es una consecuencia lo más de práctica. Porque sí es cierto que los apóstoles no existe el palacio de Pablo, no hay. Pero también es cierto que Pablo mismo escribe en Filipenses, sé tener mucho, sé comer rico, sé comer acompañado de reyes, pero también sé pasar hambre y sé estar en la cárcel y sé estar libre. Para todo estoy hecho y todo sea para el Señor, dice Pablo. Entonces el cristiano está hecho para eso. Habrá un momento en que el Señor te siente en el Marriott o te hospede en el Marriott para pasar, no sé, una nochecita ahí y pasarla bien, comer rico y dormir en un lugar pleno. Pero también el Señor te llevará un momento a lugares como este, a un velorio, a un instante de sufrimiento y de angustia, donde tu corazón no encuentre salida, donde tu corazón se vea amargado, no amargado, perdón, ocupé mal la palabra, donde tu corazón se vea contristado, donde tu corazón se vea muy entristecido, donde tus fuerzas también hayan flaqueado, donde tus ganas de pelear hayan desaparecido. El Señor te va a llevar a eso, te lo aseguro. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, Martita. Eclesiastés capítulo 7, versículos 3 y 4. Y dice así la palabra del Señor. Mejor es el ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es del fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Es el versículo 2. Vamos con el versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Voy a repetir el versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Martita, ¿qué dice en la versión antigua? Versículo 3. Eclesiastés 7:3. Sigan, 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 sigan. Todo el versículo. Gracias. Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Sabes por qué Dios te manda eso? ¿Sabes por qué el Señor dice tendrás aflicción y toda la historia? Porque a veces uno piensa, qué mala onda Dios. Los dioses de los otros ofrecen cosas buenas. La iglesia satánica ofrece riquezas. Nunca he visto un diablo que diga, te voy a hacer triste siempre, ¿no? Las historias de los pactos satánicos que hacen algunas personas son pactos de riqueza, de poder, de salud. Y el Señor en cambio nos ofrece lo contrario, pero es por esto. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Sabes cuándo el Señor te lleva un momento de tristeza fuerte? Cuando es necesario que tu corazón se enmiende. ¿Saben lo que es una enmienda? La enmienda es una corrección. Cuando tú estás yendo por acá y necesitas irte por ese lado, enmiendas del camino. Las enmiendas en la Constitución o en las leyes, hay una enmienda. Aquí hubo un error, hacemos una enmienda y se hace un anexo que amplía eso, que corrige eso
o que reemplaza aquello. Eso es una enmienda. Y aquí dice que la tristeza del rostro enmendará el corazón. Entonces yo te pregunto ahorita, aunque nos hemos reído un chance, ¿estás triste hoy? ¿Te está pasando alguna cosita fulera en casa? Algo que obviamente no vas a decir aquí en público, ¿no? Pero piénsalo, ¿la estás pasando turro? Hay momentos en que en la noche de pronto se te va el sueño y piensas en esa tristeza, en ese dolor y hasta lloras y sufres. ¿Estás pasando un momento de angustia fuerte en casa? Esas angustias que solamente uno las manifiesta mientras se está bañando, ¿no? Cuando cae el agua de la ducha y no se puede escuchar el... Cuando lo rojo de los ojos, cuando sales de la ducha, puedes decir, se me metió el champú. O en mi caso, yo digo, se me metió un pelo de gato. Una angustia de esas fuertes que las ocultas yéndote lejos, quizás a buscar refugio en algún lugar y no lo encuentras. Estás pasando por una tristeza que no hay salida, porque les cuento, yo quisiera o he querido muchas veces de aquellas personas que amo y sé que están pasándola mal, he querido poder coger como una USB, sacarle aquí de la Biblia la USB y ponerle en la cabeza para que esa persona se programe conforme a lo que está acá y luego sacar y ya que esté bien. Y yo hacer lo mismo conmigo, por cierto, ¿no? Meterme unas 5 USBs ahí con la palabra del Señor para corregir el camino. Pero no puedes, porque no eres tú, es la otra persona. Y lo máximo que puedes decir es, ve, pórtate bien. O como digo yo, ya ponte pilas, deja eso, abandona las drogas, deja el trago, sé fiel, ya trabaja, sé honesto, lee la Biblia ahora. Solo uno puede llegar hasta ese punto y no más. ¿Y sientes tristeza por eso? ¿Sientes esa impotencia de no poder ayudar? Como cuando le ves a alguien que le está doliendo algo y tú estás junto a esa persona y no sé, sientes eso de que quisieras hacer algo para que te duela a ti y a ella no. Esa angustia es mejor que la alegría. Y si estás pasándola es porque el Señor la produce o porque el Señor la permite. Y si no, leamos al apóstol Pablo cuando dice, un mensajero de Satanás enviado por Dios me abofetea todos los días. Es un aguijón en mi carne. Y he orado al Señor que me lo quite y el Señor me ha dicho, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces esto nos lleva a Eclesiastés, esto nos lleva a Lucas 7, esto nos lleva a entender el Evangelio de Juan, cuando el Señor dice que tendremos aflicción. ¿Por qué el Señor se asoma en un velorio? Porque en ese momento la gente pudo tener temor de Dios y glorificaron al Señor y entendieron que un gran profeta se levantó y entendieron que Dios se acercó y estaba entre ellos. Si el Señor le hubiera sanado a ese muchacho antes de que muriera, nadie lo hubiera conocido. Tal vez su mamá hubiera dicho gloria a Dios. El momento de la tristeza el Señor lo permite porque en ese instante tus ojos se abren. Como alguien diría por ahí, el espíritu está abierto. No sé si esa expresión todavía está bien, yo sigo pensando. Pero el significado es correcto. Que estás así, dispuesto a recibir lo que sea, pero que te ayude. Y ese es el momento en el cual Dios se presenta a tu lado con una palabra de restauración y te dice, yo te ayudo, porque Él se compadece de ti. Él todavía se compadece de ti, pero en nuestro caso tenemos que pedirle. Porque en nuestro caso, el Señor asimismo detiene el cortejo fúnebre y los muchachos se detuvieron y bajaron el ataúd. No sé cómo sería. Asimismo, el Señor se te cruza en el camino, en el momento en que estás afligido o afligida. Y el Señor te dice, hey, para, quiero hablar contigo, quiero tocar el féretro, quiero resucitar tu muerto, quiero resucitar tu sueño, quiero resucitar lo que te afligía para que ahora esté vivo. Y el Señor te pone la mano y te dice, detente. Y tú no lo verías si no estuvieras en angustia.
Por eso la palabra del Señor dice, por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. Porque en la noche pasas llorando y cuando ves salir el sol, sale el gozo con él mismo. Y como que, ah, caramba, ya sé por dónde escapar, ya sé cómo solucionar. O quizás lo que a veces ha tocado, no hay solución, no hay cura, no hay salida, pero igual tú estás en el control de todos y al final tendré la victoria. Mejor es la casa de luto que la casa de la risa, porque ahí se enmienda el corazón, se enmienda el corazón. Entonces, repitiendo un poco, si tú te estás pasando ahora mismo por un momento de aflicción, cualquier aflicción que sea, piénsalo. Haz lo que dice en Eclesiastés 7, versículo 14. En el día del bien, gózate del bien. Y en el día de la adversidad, considera, piensa, medita. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada hace después de él, nada hace después de Dios. En el día de la aflicción, considera. En el día de la aflicción, piensa. En el día de la aflicción, medita. Mientras estás llorando, no preguntes por qué. Pregunta qué. Señor, ¿qué quieres que sea enmendado? Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Tienes problemas con tu esposa? No pienses que es loca. Sí es. Está desquiciada. Nadie en su sano juicio se casaría contigo. Es lo que yo pienso de mi esposa. Así que sí, sí está loca, ya está. No pienses cómo envenenarle. Piensa qué. Señor, ¿qué quieres que arregle con mi esposa? Varón, tú eres la cabeza de tu hogar. Y no es para que le mates a tu mujer a golpes. No es para que le insultes. No es para que la abandones. No es para que digas, ah, me largo, aquí queda tu vaina. Eres cabeza de tu hogar para que tú la protejas, para que tú la cuides, para que tú la cubras. Si existiera el tema de la cobertura, es la del esposo con la mujer. Tú eres el que tiene que soportar los balazos. Los golpes los resistes tú. Los latigazos tienes que recibirlos tú. La vida tienes que arriesgarla tú para que tu mujer viva. Si no están de acuerdo conmigo, no tengo problema. Reclamen a Dios. Él es el que puso eso. Pero en eso hay gloria. Así que no preguntes, ¿por qué me diste esta mujer, Señor? No te la dio, la buscaste, brother. Nadie te dijo, ahí está jugando básquet, acércate a hablar con ella. Nadie dijo eso. No se te asomó un ángel a decirte, si la ves, acércate, acércate. No, solito te metiste. Y está bien que el Señor bendiga el matrimonio. Pero no te pongas a pensar por qué estás con ella. Más bien piensa qué debes enmendar en tu corazón para que ella esté bien. Mujer, ahí va, con temor y temblor lo digo. Aquí está mi suegra, mi cuñada, mi mujer, mi hija, mis sobrinas, mi nuera. 7 contra 1. No te pongas a preguntarle al Señor por qué la estoy pasando mal con mi marido. Es tu culpa. Ya está. Tú te casaste con él. Mi papá hubiera dicho, nadie te puso una pistola para que te cases. Bueno, quizás algunos sí, pero la mayoría no. Sin embargo, lo que deberías preguntarte es qué debo enmendar en mi corazón. Porque como dije, hay guerras que te toca pelear. Y de pronto tú te casaste jovencita, de pronto ni pensaste,
Porque las mujeres sí tienen un problema en el enamoramiento, todo se les nubla, ¿sí? Le ven a uno alto, fornido, guapo. Luego después de unos años dicen, ¿y dónde está lo guapo y lo fornido? ¿Y esa panza de dónde salió? De las menestras que hace el matita. ¿Qué tiene que enmendarse en tu corazón? ¿Qué tiene que enmendarse en tu corazón para que la relación se restaure? ¿Qué tiene que enmendarse en tu corazón para que la relación camine? Hay matrimonios que en un momento dado han llegado solamente a un acuerdo de convivencia. Ya no hay amor, pero hay convivencia. ¿Qué tiene que enmendarse entonces? Ahí está clarito. Ese acuerdo de convivencia tiene que terminarse y empezar un acuerdo de amor. Pero es que ya no me nace. ¿Y a mí qué me importa que no te nazca? Diría el Señor, no yo. Porque el Señor mandó, ama, ama a tu prójimo. Y el prójimo sí es el próximo, ¿no? El que está muy cerca. Como diría mi mamá, ¿quién es tu enemigo? No, ¿quién es tu prójimo? El que duerme contigo. Está muy cerca y tienes que amarla, no hay opción. Tienes que amar a tu mujer, tienes que amar a tu marido. No tienes salida. No hay una tercera opción, no hay. A no ser por fornicación. Ahí sí pueden divorciarse. Después de eso, no. Entonces, si estás obligado a amarla y no la amas, está fácil. ¿Qué hay que enmendar? El amor. Es una decisión que uno toma y de esa decisión sale un fruto. Y en ese fruto, para que todo eso se dé, Dios te da un don. Dios te da un don. Porque el amor son las tres cosas. ¿Se acuerdan que les mandé una tarea? Casi todas hicieron bien. El amor son las tres cosas. Es una decisión, es un fruto, es un don. Porque no sería solamente un fruto si es que Dios te manda. Dios te da la orden. Ama a tu enemigo. Ama a tu prójimo. Dios le mandó a Oseas, anda y cásate con mujer ramera, con mujer adúltera, con una prostituta. Y ámala. Dios no le dio opciones a Oseas. No le dijo, búscate una guapa, una que te guste, o sea, una bien, una así, pecosa, que te guste. No, vaya, coja esa que es adúltera y con esa cásese. Y ámala. Si esto fuera un fruto solamente, Oseas le hubiera dicho, bueno, listo, me voy a casar con ella y el amor ya de nacer. Fue una orden. Y en la orden de amar a tu mujer, tú tienes que hacerlo. Amarle. ¿Cuándo? Cuando quieres matarle, ámala. Ahí cuando está dormidita y es fácil ponerle la almohada encima y ahí tienes que amarla. Ahí tienes que amarla. Muchos deben pensar que yo lo he intentado un par de veces. No, no fueron dos. Eh, ámala, ámalo, quiérele. Sé que da ganas de ponerle, no sé, racumín en el locro de papa, pero se siente el sabor, así que no lo vale. Sé que algunos quieren hacer eso, pero no lo hagas. Ámala, ámalo, dice el Señor. Ámalo, ámalo. En esa decisión que uno toma, el Señor pone un don. Primera de Corintios capítulo 13, ese es un don. Un don. Y es el único don del que dice, este sí vale la pena. Un don. Y en ese don hay un fruto que ya viene de parte de Dios. Si me copian cómo es la historia. Es como que yo empiezo a caminar y cuando ya no avanzo, Dios dice, fresco, mi hijo, yo te cargo, no hay problema. Mira, caminaste hasta aquí. Yo te llevo el resto. Y no te preocupes, yo voy a hacer que esta loca se enamore de vos. Y el Señor te lleva. Y termina la obra porque Él dice que la buena obra que Él empezó la va a terminar, mi hijo. ¿Cuándo? Es la pregunta. Cuando enmiendes del corazón. Cuando enmiedes del corazón, cuando reflexiones sobre esto, ahora mismo que estás en aflicción y en tristeza, piensa, ¿qué debo enmendar?
No pienses qué debe enmendar él o qué debe enmendar ella. Cuando yo me pongo a pensar qué debe enmendar la Martita, no encuentro nada. A mí me toca hacer todo, la verdad. Porque así tiene que funcionar. ¿Yo qué hago encontrando un error en ella? Reclamarle, Flaca, ¿sabes qué? Las yucas fritas no has hecho tiempos. Y por eso estoy bravísimo con vos. Haz vos, me diría. Yo diría, cierto, me salen mejor a mí. Así que no es un tema de reclamarse, es un tema de yo enmendar. Yo enmendar. La casa de la tristeza, o sea, perdón, en la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y nos saltamos al 14. En el día del bien, gózate del bien. Y en el día de la adversidad, considera, uniendo, estás pasando por aflicción, piensa en qué debes de enmendar para que la gloria de Dios se vea. Si yo lo quisiera poner esto en una graficación de lo que leímos en Lucas capítulo 7, sería algo parecido a esto. Está yendo el cortejo fúnebre, estás yendo tú en tu aflicción caminando hacia un cementerio a meterte en un hueco, a que se muera esa cosa. Y ya quieres que se acabe. Pero en eso que estás ahí, el Señor se cruza en tu camino y te dice, detente. Y cuando estás triste, debes saber que Él se compadece de ti. Escúchale ahora que te dice, detente. Ven a mi casa, te dijo a ti y estás acá. A pesar de cualquier cosa, tú estás aquí. Y yo les felicito y les admiro. Y así te dice, detente. Y Él se compadece y te toca y hay milagro. Ahí se enmienda el corazón y podrás tener temor de Dios y glorificar a Dios y entender que tienes Dios vivo en Israel, que tienes Dios vivo en tu casa. Y podrás comprender que no estás huérfano, que no estás huérfana, sino que tienes un Dios poderoso que es tu Padre. Y podrás entender que no eres viuda ni abandonada, sino que eres amada, esposa del Dios Altísimo, la novia del Cordero. Suena hermoso y es real. Y lo único que necesitas es considerar. ¿Cuál es tu bronca? ¿Cuál es tu problema? Pónsela delante del Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Así, con esa velocidad estuvo bestial. Ahora se le sentar. Siéntese, 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 siéntese. Ahora sí, póngase de pie. Eso, ahora estuvo bien. Esa. Es que las más viejitas se levantaron como resorte y las más jovencitas todavía están sentadas. Cierre su, hable con el Señor. Cierre sus ojos. Me encantaría que alguien viniera a tocar el piano, pero antes de que le digas a alguien que venga, que no venga, que oren, oren. Los músicos, oren. Si puedes, dale, sí. Oren, cierren sus ojos. Acércate a tu Padre que está en el cielo ahora. Cierra los ojos. Acércate a Él. Porque Jesús cuando se acercó a la ciudad de Naín, Él iba con una multitud que lo seguía. Te cuento, Jesús está aquí y está con una multitud. Está con una multitud. Y esa multitud también está contigo. Esa multitud también te está acompañando a ti. Es la multitud de los hermanos que están pasando situaciones muy similares a la tuya. Es la multitud de todos aquellos que alguna vez estuvimos afligidos o que estamos afligidos ahora. Y en este momento Jesús está delante de ti en el camino y te está diciendo detente porque Él se ha compadecido de ti. Ahora preséntala al Señor. ¿Cuál es tu aflicción? Preséntasela. Si quieres musitarla en voz baja, hazlo. Si quieres mantenerte con tu boca cerrada y decirla en tu pensamiento, está bien, el Señor conoce tu corazón. Pero dísela ahora. Señor, mi aflicción es esta. Me siento solo. Señor, mi aflicción es esta. Me siento abandonada. Señor, mi aflicción es esta. Me siento en fracaso. Señor, mi aflicción es esta.
no tengo salida y estoy enfermo, enferma. Dile, Señor, estoy decepcionado de la gente que me ha enseñado de ti y me han dado mal ejemplo. Díselo. Estoy resentido y bravo con los pastores. Dile de una vez. Dile, Señor, estoy mal con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres. Dile, Señor, tengo aflicción justamente ahora que viene Navidad y bueno, no hay mucho para regalar ni mucho que recibir. Y tengo aflicción por eso. Díselo. No pienses que es muy materialista. Díselo. Si eso es lo que te aflige, díselo. Señor, estoy afligido porque murió alguien que amo. Señor, estoy afligido o afligida porque fui abandonada, porque fui abandonado. Díselo al Señor. Dile aquello que te duele, por lo cual lloras en las noches, por lo cual lloras cuando estás solo. Encuentra ese dolor y sácalo ahora. Y dísele al Señor, Señor, dile en voz alta, Señor, hoy lo presento delante de ti. Te ruego que esta amargura sea eliminada de mi vida. Yo te pido que este dolor tan grande sea quitado de mi corazón. Hoy te pido que sea enmendado mi corazón para que sea conforme al tuyo. Dile, Señor, yo quiero vivir como tú quieres que viva. Señor, hoy te pido, resucita esto que se ha muerto en mí. Señor, resucita el primer amor. Señor, resucita mi propósito. Señor, resucita mis dones. Señor, resucita mi ánimo. Señor, resucita mis anhelos. Señor, resucita mi matrimonio. Resucita mis hijos. Resucita mis padres. Resucita mis hermanos. Dile, Señor, resucita el éxito que lo he visto perdido en mi vida. Dile, Señor, resucita en mí el amor que debo tener por aquellos que son parte de mi familia. Dile, Señor, resucita las relaciones de mi casa para que yo pueda amar a mi suegra, a mi suegro, a mis padres, a mis hermanos, a mi pareja, a mis hijos. Dile, Señor, resucita el amor en mi vida. Y tráeme hoy un tiempo de refrigerio. Tráeme hoy la sabiduría para poder vivir como tú quieres que viva. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No abra sus ojos todavía. Quédese con sus ojos cerrados. Padre eterno, estos hijos tuyos que se encuentran aquí hoy han expuesto su dolor. Y así, Padre, han sido también reprendidas las obras de las tinieblas que han afectado su vida. Porque muchas veces el diablo se ha ensañado con ellos, Padre. Porque en efecto hay cosas que les duelen, pero el diablo ha sido malo con ellos, Señor. Y ha incrementado el dolor mucho. Padre Dios, el dolor de la decepción se ha ido incrementando cada día y eso ha sido obra del diablo, Padre. Yo te pido, reprende, Señor, al diablo y échalo fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Hoy nosotros hemos expuesto estas obras de las tinieblas, no las aceptamos y te pedimos a ti, trae libertad ahora en el nombre de Cristo. Que tu poder y tu presencia sean evidentes aquí, Señor, y ahora. Que tu gloria se vea, Padre. Porque hoy nosotros, como los de la ciudad de Naín, hoy decimos, Señor, tenemos temor de ti. Señor, hoy te damos la gloria a ti. Y hoy proclamamos que hay profeta en mi vida. Y ese profeta eres tú, Jesús.
Hoy declaramos que hay Dios en mi casa y ese Dios eres tú, Padre. Díselo al Señor, ese Dios eres tú, Padre. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Y ahora, aunque suene raro, Padre, agradézcale conmigo. Padre, yo te agradezco por toda la angustia y el dolor que ha venido de tu parte, con lo cual me has corregido y me has acercado a ti. Yo te agradezco que me hayas tenido en cuenta con el grupo de los santos para corregir mi vida. Te ruego, Padre, dame fuerza, dame inteligencia, dame sabiduría para seguir adelante y pelear todos los días conforme la gloria de tu nombre, conforme el poder que tú has puesto en nosotros. Padre Dios, yo te amo y te amo cuando me va bien y te amo cuando me va mal. Padre Dios, yo te adoro y te adoro cuando me va bien y te adoro cuando me va mal. Y ahora que hablamos de la angustia, inclusive en esos momentos, yo te adoro porque sé que estás presente y que nada se escapa de tu mano. Sé que de todo tienes el control y en todo me darás victoria, porque tú eres Rey de reyes y eres Señor de señores. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Señor. Santo es tu nombre, Padre.